Ahí está. Bueno, cuando quieras arrancamos. Dale, perfecto. Ahí se ve bien la pantalla, si no. Se ve perfecto, sí. Listo, perfecto. Bueno, el estudio de hoy que vamos a repasar es el Dynamic 3 Primúltice, que es la revascularización completa versus el tratamiento único de la lesión culpable en los pacientes con infarto de miocardio con elevación del segmento ST y enfermedad multivaso. ¿Sí? Este es un ensayo clínico controlado, teorizado, sí, abierto. Yo me presento, soy Segovia Diego, residente de cuarto año de cardiología de la clínica Pasteur. Bueno, entonces, en cuanto al temario, va a continuar con lo siguiente. Primero, una introducción. Segundo, les voy a contar cómo fue el método del estudio. Tercero, los resultados del estudio. Y por último, la discusión con sus conclusiones pertinentes. Entonces, continuando con la introducción, ¿sí? En pacientes con IAN con elevación del ST está indicada la intervención coronaria percutánea primaria dentro de las primeras horas desde el contacto médico, ¿cierto? Sabemos que alrededor del 40 a 50% de estos pacientes tienen una enfermedad de múltiples vasos. Bien, también sabemos que estos tienen una tasa de mortalidad más alta y una mayor incidencia de reinfarto no fatal. Entonces, de ahí se desprendieron las siguientes preguntas. ¿Esto es por más enfermedad o es por las lesiones relevantes que no se tratan? ¿Sí? Tener en cuenta que también este estudio fue realizado en el año 2011 al 2014 y se publicaron los resultados en el 2015. Pero está bueno para continuar también el temario con estudios previos que se tocaron desde cardiología. Bueno, entonces, ¿cuáles son los beneficios y las complicaciones de tratar estas lesiones y en arterias no relacionadas con el infarto agudo de miocardio con la elevación del ST? Entonces, a partir de ello, ¿sí? Se abordaron diferentes metaanálisis de estudios previos, ¿sí? En cual en situaciones agudas de ICP, la intervención coronaria percutánea primaria, no habían demostrado ningún beneficio claro cuando se realizó con arterias distintas de la arteria relacionada con el infarto. En dos grandes metaanálisis, sin embargo, que incluyeron a más de 40.000 pacientes, la ICP multivaso aguda, realizada durante el procedimiento de índice, se había asociado con la mayor mortalidad, ¿sí? Pero la intervención coronaria percutánea multivaso estadificada, ¿sí? Realizada en una etapa posterior durante el ingreso o dentro del primer mes, se había asociado con la mortalidad más baja. Entonces, después se revisaron diferentes ensayos clínicos en los cuales se informaron un beneficio en el resultado clínico cuando los pacientes con IAM con elevación del ST y enfermedad multivaso tuvieron una revascularización completa. A partir de ahí, este, también se sabe que la guiada por la medición de la reserva fraccionaria de flujo ha demostrado ser superior a la ICP guiada únicamente por angiografía en pacientes con enfermedad coronaria estable. Por eso, el objetivo de este trabajo fue investigar el efecto de la revascularización completa guiada por mediciones de la reserva de flujo fraccional antes del alta en comparación con ningún tratamiento invasivo adicional, ¿sí? Solo la intervención primaria. De ahí se desprende el método, en cual este es un estudio que es parte del Dynamic 3 que se realizó en cuatro grandes centros de Dinamarca, ¿sí? Con hemodinamia, ¿cierto? Que abarcó a tres ensayos aleatorios que investigan el efecto de la colocación de los stents diferidos. Estaba el Dynamic 3 de FER, el postcondicionamiento isquémico, el postcon, y este que estamos hablando que es el Primulti con la revascularización completa. Entonces, los individuos que presentaban dolor torácico de menos de 12 horas de duración y elevación del segmento ST superior a 0,1 milivoltios en al menos dos derivaciones contiguas fueron los inicialmente asignados aleatoriamente a una intervención coronaria primaria realizada con una estrategia diferida de implantación de stent o poscondicionamiento mecánico versus el tratamiento convencional, ¿cierto? Después del tratamiento exitoso de la lesión culpable en la arteria relacionada con el infarto, que se definió esto como una trombólisis con un flujo TIMI posterior 2 a 3 y una estenosis residual menor del 30%,
fue donde se seleccionaron los pacientes con estenosis superior al 50% en una o más arterias que no estaban relacionadas con el infarto actual. Bien, entonces, a partir de esto, bueno, recopilaron 4.370 pacientes que fueron evaluados para ver si se podían incluir o no, sí, de los cuales 516 no tenían un IAM, 3.854 estaba confirmado el IAM, ¿sí? En los cuales 3.227 fueron excluidos por los diferentes criterios de exclusión, ¿sí? Entre enfermedades que tenían de un solo vaso, 1.590 fue lo primordial, shock cardiogénico, le continuó con 283 pacientes, eh, 271 duración de los síntomas mayor a 12 horas, otros habían tenido trombosis del stem posterior, ¿sí? Otros no querían tan solo participar. Otros 88 tenían indicación de cirugía de revascularización miocárdica aguda, bien, y así vamos bajando el número hasta que también involucramos criterios de exclusión como diátesis hemorrágica, insuficiencia renal o lesiones culpables que eran ubicadas en injertos de bypass, bien. Después de estos criterios de exclusión, e inmediatamente después del procedimiento primario, inicial, se asignaron aleatoriamente a los pacientes en forma abierta revascularización completa guiada por reserva de flujo fraccional o a ningún tratamiento invasivo adicional, de los cuales se enrolaron 627 pacientes. Bien, bueno. Continuando con el método, se definió revascularización completa como la revascularización de todas las lesiones coronarias no relacionadas con la arteria inicial, con una estenosis mayor al 50% de 2 milímetros o más de diámetro. Bien, y se consideró que los valores del FFR de 0,8 o menos eran significativos y trataron esas lesiones, además de las estenosis estimadas visualmente superiores al 90%. Entonces, en los pacientes con las lesiones que se consideraban inadecuadas para el tratamiento, con la intervención coronaria percutánea, ¿sí? Por ejemplo, oclusiones totales crónicas de larga duración, ¿sí? Calcificación intensa, tortuosidad extrema, por ejemplo, también la disminución del calibre que no llegaban a colocar estrés, se consideró la cirugía de bypass de arteria coronaria y también este, no pudieron ser parte. Entonces, el criterio de valoración principal el endpoint primario fue un combinado de mortalidad por todas las causas, reinfarto o revascularización de lesiones en arterias no relacionadas con el infarto, mientras que los criterios secundarios involucraron la aparición de muerte cardíaca y la intervención coronaria percutánea urgente y no urgente de las lesiones en arterias no relacionadas con el infarto. Bien, en cuanto a los resultados, como les decía, entre lo que fue marzo del 2011 y febrero de 2014, 627 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión y se inscribieron en este ensayo. Bien, se aleatorizaron hacia las dos ramas, 313 la revascularización arterial relacionada con el infarto, ¿sí? Y 314 la revascularización completa guiada por la reserva de flujo fraccional. Bien, acá podemos ver que los 313 de la rama de únicamente solo revascularización de la arteria relacionada con el infarto recibieron intervención asignada el 100%, mientras que en el resto, 15 tuvieron fallo o no fueron factibles, uno murió antes de la intervención, dos se negaron posteriormente, ¿sí? Y habían también otras razones. También en lo que fue la rama de únicamente revascularización de la arteria involucrada inicial, no se perdió ninguno en el seguimiento, mientras que en la otra rama uno emigró después de los 194 días de Dinamarca y se perdió, no se pudo continuar sin el mismo. Y fueron el 100% de la primera rama analizada por intención de tratar, mientras que en la otra, como dije, uno se fue por emigración. Entonces, la revascularización completa, guiada por la reserva de flujo fraccional, se realizó en una mediana de 2 días después del procedimiento inicial, ¿sí? De intervención coronaria percutánea. De ahí podemos ver también, en cuanto al estudio, que las características iniciales que estaban bastante bien equilibradas entre los grupos, ¿sí? Y que el seguimiento medio fue de 27 meses, 14 a 44 meses. Y acá les podemos ver en el cuadrito que les puse, fíjense que habían muy leves diferencias en cuanto a las características iniciales y clínicas y los antecedentes. En cuanto a diabetes, tenemos un poco, un 13% de los pacientes de solo
la arteria relacionada con el infarto, ¿sí? Hipertensión más o menos lo mismo, muy leve diferencia, pero a predominio de esta rama, y tabaquismo a predominio de la otra. En cuanto a lo que fue la ubicación del infarto, fue muy similar, con muy escasa diferencia entre anterior, inferior, posterior, ¿sí? Y también podemos ver que el resto de las características también estaban muy bien equilibradas y de lo que fue el estudio en sí. Fíjense que las arterias tratadas por pacientes fueron muy similares, los diámetros de los estén utilizados también, ¿sí? De 3,5 a 3 milímetros, el tipo de estén utilizado en ese momento, ¿sí? Del 2011 al 2014, y la medicación también utilizada al alta. Fueron todas muy similares, así que no generaron grandes diferencias estos datos. De los 314 pacientes asignados a la revascularización completa, 97, que involucró el 31%, tenían valores de reserva del flujo fraccional para lesiones en arterias no relacionadas con el infarto que eran mayores que el valor de discriminación. Así que estos individuos entonces no recibieron ningún tratamiento invasivo adicional. Bien, 2% de los pacientes, que eran 6, fueron considerados no aptos para la intervención coronaria percutánea y tuvieron un injerto de derivación, una cirugía de revascularización hemocárdica, ¿sí? 6% de los pacientes no tuvieron una revascularización completa, principalmente debido a una ICP inicial fallida o inviable, por los motivos que habíamos mencionado previamente. De la otra rama, de los 313 pacientes a los que no se les asignó ningún tratamiento invasivo adicional, 3% tuvieron una ICP de 2 lesiones culpables, bien, inicial, y 2 pacientes tuvieron que cruzarse a completar la revascularización con injertos de derivación de arteria coronaria con la cirugía de revascularización miocárdica, ¿sí? Porque tenían un paciente tenía estenosis del tronco principal izquierdo y el otro tiene una enfermedad de tres vasos con lesiones no aptas para la intervención inicial. Entonces, eh, también podíamos ver que en el criterio de valoración principal se produjo, acá bueno, les muestro un gráfico con las tasas de eventos del criterio de valoración principal combinados, ¿sí? Y las dos ramas representadas en rojo la revascularización completa y solo la arteria relacionada con el infarto en celestito, ¿sí? Y podemos ver la gran diferencia que hubo entre ambos, entonces, en el criterio de valoración principal. Como les decía, el 22% de los pacientes a los que se les asignó tratamiento no invasivo adicional y en el 13% de pacientes a los que se les asignó la revascularización completa, ¿sí? Con un intervalo de confianza del 95% y una P significativa de 0,004. Bien, ¿por qué se generó esto también? Vimos en cuanto a los demás datos que los índices de riesgo para los componentes individuales del criterio de valoración compuesto fueron de 1,4, ¿sí? Con una P de 0,43. Para la mortalidad por todas las causas 0,94 con una P de 0,87, ¿sí? Y 0,31 para la revascularización de lesiones no relacionadas con el infarto, con una P significativa menor a 0,001. Entonces, ahí es donde podemos ver lo principal, que la superioridad de la revascularización completa, ¿sí? En comparación con la revascularización de la arteria relacionada con el infarto únicamente, fue impulsada, ¿sí? Por la reducción del 69% en la necesidad de revascularizaciones repetidas, bien, que fue donde hubo la principal diferencia de esto. No en el infarto no fatal, no en mortalidad por el resto de las causas, sino impulsado por esto, la necesidad de revascularizaciones repetidas. Bien, por eso los resultados muestran que los pacientes con elevación del ST y enfermedad multivaso que se someten a una ICP primaria oportuna se benefician de una revascularización completa suplementaria guiada por la reserva de flujo fraccional de las lesiones en arterias no relacionadas con el infarto, cuando este procedimiento, como dijimos bien al inicio, se realizó durante el ingreso inicial, ¿sí? Dentro del primer mes. Entonces, esta reducción significativa en la combinación de mortalidad por todas las causas, infarto con falla de revascularización impulsada por isquemia, este, tuvo el gran efecto, fue sobre el criterio de valoración primario, por la gran diferencia significativa que había en las reintervenciones, ¿sí? Fue impulsado por eso principalmente, mientras que las tasas, como le dije, mortalidad y reinfarto no lo hicieron. Bien, entonces, eh, acá les había puesto un poquito de lo que fue la aparición de los efectos adversos graves, las complicaciones relacionadas con el procedimiento, que tampoco tuvimos grandes diferencias, ¿sí? Y la mortalidad cardíaca no difirió según el tratamiento, que también les había mostrado al inicial,
los tratamientos médicos estaban muy bien equilibrados. Bien. Después les quería comentar limitaciones que también mencionaba el mismo estudio en base a esto, que las principales decía, bueno, que las mediciones de la reserva de flujo fraccional fueron realizadas en una fase temprana, ¿sí? Del IAM con elevación del ST, y que se podría haber visto afectado por la función microvascular, el edema en el área, pero aclaraba que las evaluaciones habían demostrado ser confiables en estos pacientes, así que no sería una gran limitación. Sí, el tema del diseño del estudio, que es un diseño abierto, tanto los pacientes como los médicos tratantes podrían haber estado, dice, sesgados hacia la revascularización, aclaraba así que todos los procedimientos de revascularización posteriores en ambos grupos fueron impulsados clínicamente sin tener en cuenta el grupo del tratamiento al que se asignaron originariamente los pacientes y por diferentes profesionales, como para eliminar también ese sesgo. Bien. Y que el número de participantes también por otro lado fue limitado, ¿sí? 617, que no tuvo un poder estadístico suficiente para detectar diferencias significativas en la mortalidad o la aparición de infarto en cuanto a este mito. Por eso, en conclusión, con los hallazgos de también los ensayos clínicos similares a esa fecha, ¿sí? 2015, la principal implicación de nuestros resultados aclaraba que para la práctica diaria es que la revascularización completa durante el ingreso inicial de pacientes con elevación de ST y enfermedad multivaso reduce el riesgo de eventos futuros sin aumentar el riesgo de eventos adversos graves. Y esa es la rama también que se está continuando hoy en día, bien, a partir de todos los estudios que surgieron posteriores, bien, pero siempre haciendo énfasis en lo que es el tratamiento médico completo como base del mismo, que acá, bueno, se podía ver bien en Dinamarca, bueno, como también la imitación del estudio, que no se aplicable para acá y otras cosas, era en Dinamarca, tenían muy buen seguimiento de los pacientes, casi no se perdieron pacientes ni nada, este, y no mucho más que eso, chicos. Así que bueno, espero les haya ocupado el estudio, un modelo interesante y es parte de la línea que veníamos continuando con Vale de Clínica y capaz que también toca Ingrid algo, con respecto a todo lo que es tratar único vaso versus revascularización completa.